Quisiera que podamos juntos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9, leeremos del verso 1 al 7. ¿Tienen sus Biblias? Bien. Atentamente a la palabra del Señor, porque Él ha prometido que el que oye atentamente, Dios lo va a bendecir. Así dice el Santo Evangelio. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de Dios, del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. A través de toda la Escritura, Dios se revela como un Dios de pacto. Siempre se nos deja claro que Él desea tener una verdadera relación con el ser humano. Dios quiere tener un pueblo. En su predicación, el pacto nos identifica. Nuestro obispo decía: Dios quiere tener un pueblo. Dios siempre ha deseado tener un pueblo que sea su reflejo, y no quiere tener un pueblo de nombre solamente, sino que un pueblo con el cual pueda hacer un pacto. Según el diccionario, dice que un pacto es un concierto o asiento entre dos o más personas o entidades que se obligan a cumplir lo estipulado. El Señor ha hecho grandes promesas para el que decida entrar en pacto con Él y cumplir su palabra. Bendito sea Jesucristo. Usted puede ser una persona bendita sobre esta tierra. El Señor ha prometido que donde usted ponga su pie, Dios lo va a bendecir. El Señor ha prometido que usted lo que emprenda, Él lo va a bendecir si usted entra en pacto con Él. Si usted obedece a su voz y entra en pacto con Él, el Señor va a cumplir su palabra. Gloria a Jesucristo. Un ejemplo de lo que es un pacto es la imagen de dos novios frente al altar. Ya que están de moda los matrimonios, está viniendo un avivamiento, hermano. Métase debajo de la nube. Una pareja de novios va delante del altar y el ministro le dice: ¿usted acepta por esposa, acepta a esta mujer como su esposa? ¿Promete usted cuidarla, amarla?
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo ahí delante del ministro es un pacto entre los hombres y ante Dios. Eso es lo que está ocurriendo. El anillo de bodas es una señal visible de ese pacto, algo que se ha hecho internamente. Hoy día existen muchos tipos de relaciones en pareja, ¿verdad? Por ejemplo, están las relaciones monógamas, relaciones exclusivas entre dos personas donde ambos miembros se comprometen a ser fiel uno al otro. Están las relaciones abiertas, son relaciones que ambos miembros acuerdan permitir que el otro tenga relaciones íntimas con otras personas, siempre y cuando se respeten ciertas reglas y límites. No sé cuáles serán los límites. Relaciones poliamorosas son relaciones en las que una persona tiene relaciones íntimas con varias personas al mismo tiempo, con el consentimiento y conocimiento de todas las partes involucradas, etcétera. Bueno, si usted todavía tiene sus pernitos bien apretaditos, yo creo que usted siempre al buscar una pareja querrá lealtad, ¿verdad? Si tiene todavía los pernitos bien aceitados, yo creo que sí. Bueno, quiero decirles que el Señor no le interesa tener una relación con un ser humano sin compromiso. Al Señor no le interesa tener una relación con una persona que se dice creyente, que no tiene un compromiso con Él. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es la iglesia? ¿Se cree que la iglesia es un lugar o se piensa que el creyente es alguien que dice creer en Dios, asistir a ciertos ritos semanales o entre comillas creer a su manera? Pero Dios se ha revelado en su palabra que Dios quiere tener con usted un pacto entre los dos. El Señor siempre ha querido tener una relación de lealtad con el ser humano. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos. Es su voluntad. Alabado sea Jesucristo. Demos un aplauso al Señor. Demos un aplauso al Señor y demos una sonrisa al Señor. Sonría. Sonría. Usted es creyente en un Dios vivo. En un Dios vivo. Esto no es un responso, este es un culto al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Si usted se viniera a ver de acá, se daría el pésame. No, hermano, este es un culto al Dios vivo. Jesucristo está vivo. Bendito sea el Señor. Para poder cumplir un pacto, debe existir confianza en la otra persona, ¿verdad? Si usted se va a casar con alguien, si usted quiere entrar en una relación de pareja real con alguien, lo que tiene que existir y que es fundamental y no puede faltar es la confianza. Cuando la confianza se pierde, ya no queda nada que hacer. Nada que hacer. La confianza. Bueno, la confianza en Dios. La Biblia actual traduce fe como confianza en Dios. Confianza en Dios. El Señor ha puesto de su parte todo para que nosotros nos convenzamos de que Él está hablando en serio.
Al Señor le ha costado muy caro hacer un pacto con mi vida. Al Señor le ha costado muy caro poder bendecirnos. Al Señor le ha costado muy caro poder sanarnos. Usted dice, Dios me prospera, pero al Señor le ha costado muy caro que usted pueda salir de la pobreza. Debe entender eso. La palabra del Señor dice que Jesucristo en un momento dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor firmó el pacto con la sangre de su propio Hijo. Gloria a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Me entiende? Usted puede entrar en un pacto con el Señor. Usted puede definitivamente transformarse en un creyente obediente. Obediente. Y obedecer al consejo de Dios. Usted puede tener confianza plena en que Él va a cumplir sus promesas. Porque el pacto lo firmó con sangre. Con la sangre preciosa de su propio Hijo. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Si nosotros vamos al texto que hemos leído, veamos cuáles son las características de esta confianza que obedece, esta confianza en Dios, esta fe que obedece. Lo primero dice, dicho esto en el verso 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. La fe que obedece no cuestiona el método del milagro. La fe no funciona a base de explicaciones teológicas. Ellos le preguntaron, ¿quién pecó? Era un ciego de nacimiento. ¿Pecó él o sus padres? Extraña la pregunta. O sea, él pecó antes de nacer. En ese tiempo se creía en la preexistencia de las almas. Por eso le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él? O sea, se creía que las almas podían preexistir y pecar. Pero el Señor Jesucristo no se quedó enredado en respuestas teológicas, sino que Él vio cómo solucionar el sufrimiento de ese ciego. La fe no funciona a base de explicaciones teológicas. Aquellos que buscan una explicación que les satisfaga siempre son como aquel ciego metido en un cuarto oscuro buscando un gato negro. No es. El Señor Jesucristo no explicó el mal. El Señor Jesucristo vino a solucionar el mal. No lo explicó. No explicó el origen, no explicó el porqué, pero Él vino a solucionar los efectos del mal en el ser humano. Muchos desobedecen a Dios porque lo cuestionan todo. El ciego del relato no cuestionó esa extraña acción del Señor. Su fe lo lleva a aceptar el método para su milagro. Aunque le pareciera raro, extraño, algo no tradicional, algo que no se ha hecho antes, sin ningún sentido teológico, Él no lo cuestionó. No lo cuestionó. Si usted quiere tener una fe obediente, usted tiene que dejar de cuestionar el consejo de Dios. A veces empezamos a cuestionar todo lo que se nos indica, todas las advertencias a la palabra de Dios, y por eso no obedecemos. No confiamos en que Dios sabe lo que Él hace. No lo confiamos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos advierte tanto de que tengamos cuidado con quien nos relacionamos.
Él dice en la palabra, dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Sabes lo que es tropezar? Es que yo voy caminando y choco contra algo, incluso me puedo caer. El que esté firme, vea que no caiga, dice la palabra de Dios. Vea que no caiga. Aquí la palabra de Dios nos dice, no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando ofrezcan sacrificio a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Usted está en las redes sociales y ¿qué le llegan? Invitaciones. ¿Usted las acepta o no? ¿Se entiende? Invitaciones. Te invitarán, dice. Te van a invitar a través de las redes sociales a tener comunión. Hay algunos que tienen sus redes sociales comunión con personas que han salido de esta misma comunidad, personas maldicientes, malos cristianos, ¿me entiende? Y sin embargo siguen eso. ¿Y por qué no obedecen al consejo de la palabra de Dios? Porque cuestionan el método. Cuestionan que la palabra de Dios, es que eso es antiguo. Eso no es ahora con las redes sociales, era de antes. Antes no habían redes sociales. Pero acá dice, te invitarán, qué extraño. Y qué extraño que use el mismo término de las redes sociales, te invitarán. Usted debe de obedecer a las advertencias del Señor o terminará rompiendo su pacto con Él. Si en una relación de pareja usted está casado o están pololeando y en sus redes sociales usted acepta la invitación de alguien que usted sabe que no debería aceptarla, ¿no le está abriendo una puerta a la posibilidad de que la relación con su pareja se rompa? ¿No está siendo desleal? ¿No es una deslealtad? Claro que lo es. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No abras puertas. No le abras puertas a lo que te puede hacer tropezar. En el fondo te está diciendo, no seas desleal. Recuerde que el pacto es como ir delante en el altar como dos novios. Lo que el Señor quiere es que tú te cases con Él y que seas leal. Esa es la voluntad de Él. El apóstol nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. No os juntéis, dice. Las redes sociales es como pararse en el atrio y gritar. Todo el mundo va a escuchar. Son abiertas. ¿Qué es lo que hace uno? Nos juntamos. Juntémonos a través de internet. Pero la palabra dice, no os juntéis con ellos. ¿Entiendes? No os juntéis. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Son advertencias a fin de no romper el pacto con el Señor. Iglesia de Macul tiene que ser leal a su Señor. Usted tiene que ser leal, tiene que entrar en una relación como de matrimonio con su Señor y usted tiene que ser una persona leal. Leal y no abrir puertas. Mis amigos, mi familia son los que hacen la voluntad de Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. Y si a alguien yo conocí antes en la carne, ya no lo conozco. Si alguien se fue de aquí y era un muy buen amigo mío, que en paz descanse. Ya no es mi amigo. De esta iglesia se fueron los que a mí me discipularon, a los que yo quería, y yo lloré cuando se fueron,
pero nunca más volví a hablar con ellos porque para mí fallecieron. Porque yo tengo que ser leal a mi pacto con Jesucristo. Y si yo todavía quiero agradar a los hombres, ya no soy siervo de Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que entrar en un pacto con el Señor. Y un pacto tiene una fe que obedece. La fe que obedece no cuestiona los métodos del Señor. El que lo cuestiona todo no obedece y así comienza a tener tropiezo en su vida. Usted dirá, esa es tu opinión. Esa es tu opinión, a mí también Dios me habla. Es que a mí me cuesta creer, podrá decir usted. A mí no me llega como a ti la palabra predicada. A mí me cuesta seguir como tú. Mire, seamos sinceros. Todas esas afirmaciones están colocando la culpa sobre el Señor. A mí me cuesta creer. O sea, hay algunas personas que les cuesta menos creer y a otras les cuesta más. ¿De quién es la culpa? Del Señor. A mí me cuesta seguir como tú sigues. ¿De quién es la culpa? Del Señor. Porque a ti te ayuda más y a mí me ayuda poco. Falso. Dios no hace acepción de personas. No hace. Lo que pasa es que uno tiene que hacer un pacto con Dios y obedecer. Dios da su espíritu al que le obedece. Al que le obedece. Y la advertencia de la palabra es esa. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:8, dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Piensa en eso. Usted va a tener una fe débil mientras sea desobediente a la palabra de Dios. Usted, mientras no entre en un pacto con el Señor de lealtad y se consagre para Él, va a tener una fe débil. No va a tener una fe creciente. Existen grandes promesas a los que entran en pacto con Dios. La palabra de Dios dice que el Señor va a proteger a los que están en pacto con Él. ¿Me entiende? Dice que el mundo se pondrá cada día más oscuro, pero que habrá luz en la casa de los verdaderos creyentes. Que Dios los va a proteger. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará de la peste destructora. Él te librará de todo lo que venga. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará. ¿Me entiendes? Tú no tienes que temer lo que pueda venir sobre el mundo. Tú tienes que tener temor de Dios solamente. Poner tu confianza en Él, entrar en un pacto con Él. La fe que obedece es la fe que no cuestiona los métodos del Señor. Este ciego no empezó a cuestionar qué está haciendo conmigo, me está colocando barro, qué locura, Él saca las manos, no me sigas colocando barro. No. Él tenía una gran necesidad y sabía que solamente en Jesucristo podía encontrar solución. Por lo tanto, usted tiene que entregarse a Jesucristo, porque solamente en Él va a encontrar salida para su vida. Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. Obedezca y no haga alianzas equivocadas. Sea parte de un pueblo apartado para Dios. También la impaciencia nos lleva a romper el pacto con el Señor. Cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días en el monte, el pueblo se impacientó. Se impacientó. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ya se murió. Necesitamos a alguien que nos guíe. Y Aarón, que era un líder blando, dice la palabra de Dios que permitió que el pueblo se desenfrenara.
Cuidado, líderes. Cuidado, líderes. Y Aarón era hablando y permitió que el pueblo se desenfrenara. Y dice que ellos por su impaciencia hicieron un becerro de oro. Y vino gran mortandad sobre ellos. A veces nos impacientamos porque Dios no nos responde inmediatamente y rompemos nuestro pacto con Dios. ¿Entiendes? Es que me estoy quedando solo, por hermano. Es que en la iglesia no hay nadie para mí. Me estoy quedando sola. Y vamos buscando un idóneo. ¿Y qué te da el diablo? Un demonio. O una demonia. Una idónea, y al final es tropiezo para tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una fe, una confianza en el Señor para poder permanecer en un pacto con Él, para poder creer, y Dios va a cumplir sus promesas. Gloria al Señor. Entonces una fe que obedece no cuestiona los métodos del Señor. Lo segundo, siguiendo el texto, dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. La fe que obedece cumple las instrucciones que le son dadas. Cumple. Si la Biblia dice, aparta tus diezmos y yo voy a abrir las ventanas de los cielos, yo, que el mundo me diga lo que me diga, lo hago porque estoy en pacto con Él. Yo creo que Él me va a responder. ¿Me entiende? Piensa en este ciego. Iba como con 2 parches de barro aquí en los ojos, caminando hacia el estanque de Siloé. La gente da lo mirado y dice, qué ridículo este gallo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué te fumaste? ¿Me entiende? Es que era un absurdo, iba caminando solo tratando de ver dónde está el estanque y lleno de barro la cara. ¿Quién le hizo esa broma? Pero a él no le importó que se rieran de su fe. A él no le importó que se burlaran. Él solamente obedeció la instrucción. Algunos no entran en pacto con Dios porque le interesa tanto el que dirán. Le interesa tanto que le coloquen así en sus redes sociales. No vaya a ser que me coloquen así. Me muero. Me muero. Porque tiene un problema de autoestima y por eso, ¿me entiende? Rompen el pacto con el Señor. Usted tiene que salir de la masa y atreverse a ser individuo y presentarse como individuo delante del Señor y hacer un pacto con Él. Hacer lo que Él manda sin cuestionarlo. Él hizo y cumplió las instrucciones que se le dieron. Muchos no siguen las instrucciones dadas por el Señor porque siempre están prestando atención a lo que otros le están diciendo y no a lo que la palabra de Dios le dice. Acontecerá, dice la palabra de Dios, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardarla y ponerla por obra, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Yo llevo 3 semanas hablando de la obediencia, porque el Espíritu Santo claramente me dijo que hable de la obediencia. Hablé del corazón endurecido de Faraón, ¿se recuerdan? Hablé del agua amarga de Mara y que el Señor prometió convertir nuestras amarguras en dulzura si nosotros le obedecemos. Y hoy día estoy diciendo que la fe que obedece cumple las instrucciones.
Algunos dicen, acá la Biblia dice, escucha atentamente, lee atentamente, escucha atentamente. Algunos dicen, es que yo soy así, soy tan distraído, me distraigo con tanta facilidad. La palabra de Dios habla sobre un hombre que fue cortado por Dios por ser distraído. Entonces Samuel dijo a Saúl, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Más vale obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carnero. Me acuerdo del obispo, mi pastor, y él nos decía siempre cuando estábamos en nuestras reuniones en el G12, nos decía, las cosas no se hacen bien ni se hacen mal, se hacen como yo les digo. ¿Ya? Yo al principio dije, oye, esto es un poco pretencioso, ¿sabe que uno murmura en el corazón? Ya, yo sé que usted nunca lo ha hecho, pero a mí sí me ocurrió. Ya, ahora mismo ha murmurado como 10 veces, pero lo perdono ya. Entonces, pero después yo comprendí algo, que en el fondo él no estaba siendo pretencioso y nada, sino que estaba, como él conocía más al ser humano, decía, estos hacen lo que ellos quieren. Porque uno dice que el Señor me dijo que lo hiciera así. Él nos decía, vayan a buscarlo y tráiganlo a la reunión. Y yo iba a buscarlo y el Señor me hablaba y me decía, no, llámalo por teléfono nomás. Gracias, Señor. Con 2 cachos y cola el Señor ahí. ¿Me entiende? No. Dios habla a través de su palabra predicada. Dios habla de los púlpitos. Uno puede prestar atención. Y aunque aquí se ponga un burro, porque el Señor usó un burro una vez para hablarle a un profeta. ¿Me entiende? Algunos no están en pacto con Dios y no entienden lo que es la autoridad espiritual. No entienden cuando Dios ha delegado una autoridad sobre alguien o sobre algunas personas. Y debido a la familiaridad, a la amistad, se empieza a menospreciar a esa persona y no se escucha y no se obedece y no es bendecido. No es bendecido. Mire, hermano, aquí se sube un joven, o si como una oportunidad del obispo una vez hizo predicar a unos niños, ¿se acuerda? Si aquí predicara un niño, usted debe escuchar atentamente la voz del Señor. Y si usted escucha y pone por obra eso, Dios le va a bendecir. Pero si usted lo menosprecia y decir, ¿qué me va a enseñar ese cabro cochino si le cambiaste los pañales? ¿Entiende? Una vez una hermana en la sala cuna, me acuerdo que me dijo, el Pablito, ustedes lo conocen, lleno de Dios. ¿Entiende? El Pablito estaba ahí, había hecho la suya. ¿Entiende? Entonces la hermana dijo, oye, yo se los cambio, yo les cambio los pañales. No lo déjenme a mí nomás. Porque cuando este cabro de porquería sea grande y me rete, yo le voy a decir, yo te cambié los pañales, compadre, cuando chico. Ya, así me decía. Usted debe escuchar atentamente la voz del Señor y hacer lo que Él le diga que haga, sus instrucciones, y ser obediente. No se hace ni bien ni mal, se hace como el Señor dice. ¿Entiende? Pero no como el Señor le dice cuando usted va saliendo. El Señor habla desde el púlpito. Habla desde la palabra predicada. ¿Me entiende? Entonces uno tiene que guardar en el corazón eso. Alabado sea nuestro Dios. La fe sigue las instrucciones, entiendo o no. Hace lo que se le ordena, va a donde se le envía. ¿De acuerdo? Si usted está en pacto con Dios, debe seguir sus instrucciones. Entonces,
La fe que obedece, lo primero es que no cuestiona los métodos. No cuestiona, es que es tan extraño, es que esto es antiguo, no cuestiona los métodos. Segundo, hace y cumple las instrucciones que se le dan. Y tercero, la fe que obedece recibe el milagro. Porque eso es el cumplimiento del pacto. Todas las promesas en la Biblia están sujetas a algo, dice ahí. Si usted hiciera esto, yo voy a hacer esto, dice el Señor. Si usted me prueba, yo abro la ventana en los cielos. Siempre. Y si uno tiene confianza en Dios, lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a cumplir su pacto. Va a cumplir su palabra. Dios no es hombre para mentir. Dios no es desleal. Aunque sea muy infiel, Él sigue siendo fiel. ¿Me entiende? Él dio a su propio Hijo para firmar el pacto con sangre. ¿Cómo no va a cumplir sus promesas? La fe que obedece recibe el milagro. Dice que el ciego fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bendito sea Jesucristo. Regresó viendo. Usted va a actuar de acuerdo a la palabra del Señor y va a regresar con el milagro. Eso es lo que dice acá. Dios te va a bendecir. Joven, conságrate a tu Señor. Lo único que puede hacer que tú te consagres a Él es que tú entiendas que eres templo del Espíritu Santo. Aquí no hay reglas moralistas, que tengo que ser así, tengo que ser... No, si tú eres templo del Espíritu Santo, te vas a consagrar a Él. Y tú vas a seguir sus instrucciones. Y vas a ser un joven santo para Él, apartado para Él. Y las bendiciones de Dios te van a alcanzar, acuérdate. Gloria a Jesucristo. ¿Qué nos muestra esta frase? Es una fe y una obediencia. El ciego actúa de acuerdo con las instrucciones que da Jesús. Lo que sugiere la importancia de la fe y la disposición a seguir los consejos que pueden parecer inusuales. Inusuales. El mundo puede decir que usted está loco, se van a reír porque va con barro en los ojos. Sus familiares van a decir, te volviste loco, te pusiste fanático. Mire, van a decir muchas cosas. Pero usted sabe que entró en pacto con alguien que es fiel. Y el tiempo va a mostrar que usted es una persona bendita sobre esta tierra. Esos mismos que hoy día se ríen de usted, esos mismos que se burlan, esos mismos que le dicen fanático, van a pedir después que usted ore por ellos. Van a pedir que usted los bendiga. Lo van a llamar por teléfono y le van a decir, mira, yo también estoy rezando, pero por si acaso, ora tú. Porque ellos saben que ellos no están en pacto, pero ellos saben que usted está en pacto. Y que si usted ora, Dios le escucha. ¿Por qué? Porque Dios cumple su pacto. Gloria a Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos acá? Una transformación. El acto de lavarse y regresar viendo representa una transformación. Su vida puede cambiar. Usted dice, mi vida ya no tiene vuelta, ya no puedo dejar estas cosas, ya no puedo mejorar. Eso es falso. Su vida puede cambiar. Esta semana partió este hombre que a los 75 años se entregó a Jesucristo. Y el Señor transformó su vida. A los 75 años. La esposa le hizo la guerra, le llamaba la faraona, me acuerdo. ¿Y cómo está, hermano? Ahí estoy, pues con la faraona. Todo el día criticándolo. Hija, la perversa. Ese es un garabato cristiano. Entonces, usted va a ser transformado. ¿Me entiende? Si usted entra en pacto con Dios, Dios va a romper la maldición de la pobreza de su familia. Todos se van a acordar y van a decir, un abuelo, una abuela que creyó en Jesucristo, por eso somos prósperos hoy día.
porque tu descendencia será poderosa en la tierra, dice la palabra del Señor. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Cuando él obedeció, se le abrieron sus ojos. Se le van a abrir los ojos. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, se abrieron mis ojos. Vi una vida que yo nunca había visto. Ahora conocía las dos caras de la moneda y escogí esta. Se le van a abrir los ojos, se va a dar cuenta que hay un Dios poderoso, un Dios que le ama. Se va a dar cuenta que usted no está solo en la vida. ¿Me entiende? Se le van a abrir los ojos, usted se va a dar cuenta que hay esperanza, esperanza. Usted mira la televisión y queda sin esperanza. Eso es lo que ocurre. Usted ya no tiene esperanza en una nueva relación. Usted no tiene esperanza en su matrimonio. Usted no tiene esperanza. Los jóvenes no tienen esperanza en tener hijos, ni entrar en relaciones comprometidas. Pero si usted entra en pacto con Dios, Dios les va a abrir sus ojos. Y usted va a entrar en una confianza sobrenatural. Eso se llama la fe. La fe. Usted va a saber. Usted va a tener convicción, va a tener certeza de que Dios está caminando a su lado. Gloria al Señor Jesucristo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, alabe al Señor, alabe a Jesucristo. Entra en un pacto con Dios en este día. Él dijo, si oyeres atentamente su voz y pusieres por obra lo que Él te diga, todo esto te va a alcanzar. Te van a alcanzar las bendiciones. Gloria a Jesucristo. Este Dios es extraño. Uno recibe cuando da. Él es misericordioso cuando uno es misericordioso. Este Dios es extraño. En la vida no hay que buscar la felicidad. Hay que buscar a Jesucristo y vendrá y te alcanzará la dicha. Es extraño. Búscalo a Él. Entra en un pacto con Él. En la vida no hay que buscar la riqueza. Hay que honrarlo a Él y dar a Él y a su obra. Y te alcanzará. Vendrá la bendición. Y se van a ir las deudas cuando tú permanezcas en pacto con Él. Puede tardar tiempo, pero lo va a hacer el Señor. Bendito sea Jesucristo. La fe que obedece provoca la manifestación de las obras del Señor. Cumple el pacto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no confía en Él y por eso no se entrega al Señor, o si usted a medida que van pasando los años está tan lleno de temores que ya está rompiendo su pacto con Él, si usted no puede cortar alianzas con personas que ya no son fieles a Jesucristo, que han sido maldicientes de su pastor, de esta congregación, de usted, que han deseado destruir esto, han deseado destruir, piensa en los niños de nuestra congregación, para que todos esos niños queden al final perdidos. Si sus padres todos se descarrían, ¿qué pasa con ellos? Y usted sigue en pacto con ellos, no le va a ir bien en la vida. Y lo más terrible que puede un día llegar a romper definitivamente su pacto con el Señor. ¿Qué significa ser un creyente en Jesucristo? Es hacer un pacto con Dios de obediencia a su palabra. No es venir a un culto. No es andar de iglesia en iglesia. ¿Ya? Eso no es. Eso no es ser un creyente en Jesús. Es entrar en un pacto con Él y es casarte con Él.
No es que yo te visito y nos juntamos en tal hotel o un motel ahí, ya, y hacemos un cuchicuchi, como decía el obispo, ya, y después nos vamos y nunca más. No, esa relación a Dios no le interesa. O te casas o no te casas conmigo, y si no, búscate a otro. O búscate a otra. ¿Me entiendes? Entienda eso. Vamos a orar al Señor. Le invito a ponerse en pie.